En esta ocasión hablaremos acerca de la relación que existe entre la paleobiología y la biogeografía. Entendemos a la biogeografía como la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos, así como sus causas e historia. Y uno de los temas en los que más están estrechamente relacionadas la paleobiología con la biogeografía es lo que tiene que ver con la deriva continental, es decir, el movimiento de los continentes a través del tiempo. Esta idea de que los continentes se mueven, pues es medianamente antigua, tendrá al menos documentada unos 500 años. Y bueno, uno de los primeros en haber publicado algo, una idea acerca de que los continentes se mueven fue Francis Bacon, que como se estaban haciendo descubrimientos cartográficos en finales del siglo XVI, principios del XVII, se empezó a ver cómo ciertas formas de los continentes embonaban o podían haber embonado. Entonces, él comentó que quizás América, Europa y África estuvieron unidos alguna vez. Y pasaron más o menos unos 300 años para que se retomara el tema de manera pues académica, al menos que se publicara algo al respecto, y eso lo hizo Antonio Snyder, que al ver la forma que tenía específicamente el oeste de África y el este de Sudamérica, propuso que quizás en algún momento estuvieron unidos todas las masas continentales, y esa era una de las pruebas. Un poco más adelante, ya para finales del siglo XIX, Edward Suez propuso la existencia de un antiguo supercontinente, en este caso no todas las masas, sino cierta cantidad de continente, al que denominó Gondwana. Es un nombre que todavía tiene validez. Él lo hizo a través del estudio de los estratos, que había correspondencia de los sudamericanos con los africanos y también del subcontinente indio. Entonces propuso este nombre, Gondwana, porque es una región de la India precisamente, y bueno, lo extrapoló a toda esa zona. Y bueno, definitivamente quien se puede considerar el padre de la teoría de la deriva continental, ya como tal, es Alfred Wegener. Él mencionó, él publicó la idea acerca de que todas las masas continentales sí llegaron a estar unidas alguna vez. Él acuñó el término Pangea, que significa toda la Tierra, para hacer referencia a la existencia de un supercontinente de donde se desprendieron todos los continentes conocidos actuales, ¿no? Naturalmente, bueno, este nombre sigue teniendo vigencia, pero lo que no explicó de una manera que haya sido aceptada por la generalidad de la comunidad científica es cómo es que se mueven los continentes. Y bueno, antes de ver cómo es que se mueven, vamos a ver algunas pruebas de la deriva continental. Una de las más importantes, bueno, pues es esta de la correspondencia que existe entre la forma de las costas o de los límites costeros entre dos continentes. Aquí vemos a Sudamérica y África, por ejemplo, que es el caso más evidente. Pero dentro de las pruebas que más aporta directamente la paleobiología es la presencia de fósiles compartidos en ciertas zonas continentales,
Este es el caso específico de Gondwana. Son estos 4 ejemplos. El Sinognathus, el Mesosaurus, el Lystrosaurus y el Glossopteris. 2 de ellos son reptiles mamíferoides. Uno es un reptil acuático y el otro es un helecho con semilla. Y pueden ver ahí con código de colores en la imagen la distribución de cada uno de estos grupos. Vemos, por ejemplo, cómo Sinognathus está en África y en Sudamérica. Igual es el caso de Mesosaurus. Para el caso del Lystrosaurus lo encontramos en África, en India y en Antártida. Y el caso de Glossopteris lo encontramos en las 5 masas continentales en cuestión, ¿no? Entonces, estas pruebas son de las más importantes que sustentan la teoría de la deriva continental. De hecho, bueno, aquí tenemos el caso de Mesosaurus, que de hecho fue estudiado por Edward Suez, el que les mencioné hace un momento. Estudió estos fósiles que se encuentran en Sudamérica y en Sudáfrica. También existen otra serie de pruebas, la correspondencia estratigráfica, como les había mencionado, la correspondencia paleoclimática, que ahí tiene también mucho que ver la paleontología, de cómo, por ejemplo, había glaciares compartidos grandes sobre este supercontinente de Gondwana, por ejemplo. Tenemos también la expansión del suelo marino. Bueno, pues es un proceso que naturalmente continúa. Aquí en la imagen vemos con la línea negra es la gran dorsal del Atlántico, que es la que está separando a América de Europa y África, por ejemplo, ¿no? Que está expandiendo el océano Atlántico todavía actualmente, ¿no? Entonces estos son pruebas, y si a eso le agregamos las pruebas paleomagnéticas que tienen que ver con rocas volcánicas, bueno, pues esta teoría ya se pudo, digamos, comprobar, y bueno, pues es un hecho comprobado la deriva continental, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo con el que se mueven los continentes? Eso tardó un poco más en llegar, esta idea. Digamos que se generalizó en la comunidad científica hasta los años 60 del siglo XX. Entonces no es algo tan antiguo. Y me refiero a la tectónica de placas. Bien, esta idea se basa en que la corteza de la Tierra está fragmentada en una serie de partes asimétricas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más activas, otras más estables, que están, digamos, moviéndose de acuerdo a los movimientos convectivos que tiene el manto superior, que es la parte donde es más activa, el magma más activo, y se mueven a manera como de balsas, digamos, por entenderlo de alguna manera. Existen al menos 16 placas tectónicas. Digo al menos porque de algunas pequeñas todavía hay duda de cuáles son los límites. Todavía se está estudiando la forma que tienen, en los límites hasta donde llegan y cuáles fragmentos pequeños hay. De esas 16, 7 son las grandes placas tectónicas que de hecho hay que reconocer. Entre ellas son la norteamericana, la sudamericana, la eurasiática, la africana,
que se está fragmentando actualmente, la Indo-Australiana, la Antártica y la más grande de todas, la Pacífica. Curiosamente, la más grande, pero la que menos continente emergido tiene, tal cual. Entonces, las otras placas que ven ahí son más pequeñas. De hecho, los límites de las placas son las líneas en color rojo. En algunos lugares de esas líneas se están separando estas placas, en otras se está metiendo una abajo de la otra. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con todo esto. Pero una de las pequeñas que son importantes para nuestro país es la placa de Cocos, que es muy activa y está metiéndose por debajo de la norteamericana y es la que causa pues los sismos y los volcanes que existen en nuestro país. Si quitamos continentes, digamos, esta es la manera en cómo se verían estas placas en, en perspectiva de acuerdo a fondo, considerando, incluyendo pues el fondo marino. Aquí tenemos los bordes de las placas en color azul y todos esos puntos rojos indican epicentros de sismos. Vean cómo, pues obviamente no son distribuidos de manera uniforme por toda la Tierra, sino se acumulan en ciertos límites de placas, ni siquiera en todos. Depende de cómo es que se comporten estos límites. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Vemos como México, por ejemplo, todo el sureste de México, la zona de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, está muy en rojo ahí. Prácticamente todos los días hay sismos, aunque sean micro, pero los hay en esa zona. Y hay zonas en donde, al estar lejos de los bordes de placa, los sismos son mucho más escasos. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, mientras en Nueva York hay muy pocos sismos y son casi imperceptibles. En Los Ángeles, que está sobre una zona, o San Francisco, California, que están en una zona muy, muy activa del borde de placa, bueno, pues tiene que ver con esto. Enseguida vamos a explicar cómo es que suceden estas cosas. Para el caso específico de México hay que entender que el país como tal está formado de las grandes placas por dos, que es la norteamericana y la pacífica, o la del Pacífico. Cabe aclarar que la única masa emergida continental que tiene la gran placa del Pacífico es Baja California y un poquito de California, o de la llamada Alta California. Las otras placas son pequeñas, la placa de Cocos, que se está metiendo realmente bajo la norteamericana, y la placa del Caribe, que sí es activa, pero no tanto como la de Cocos. Bien, la manera en cómo se comportan los bordes unos con otros de las placas tectónicas se clasifican en tres. Les llamamos tipos de contacto. Y son estos tres: los convergentes, los divergentes y los transformantes. Convergentes es cuando las placas están chocando una con la otra en sentidos, digamos, contrarios, como chocando de frente. Las divergentes es justamente cuando entre ellas está saliendo nuevo magma y ese las está separando. O sea, se están alejando una de la otra. Es justo lo contrario del anterior. Y las transformantes es cuando se rozan de manera lateral. ¿Sí? Una puede estarse moviendo, la otra no, entonces están rozando. Una está rozando a la otra, ¿no? Bien, comenzamos con las de convergentes.
Les llaman también límite destructivo porque en muchos casos implica que una placa, digamos, se funda, se destruya, porque una se mete bajo la otra. En las placas, en los límites convergentes hay dos procesos que pueden suceder. Uno es la subducción, que es cuando una placa, como les digo, se mete abajo de la otra y al momento de llegar al manto superior se funde. Pero al fundirse también, digamos que produce algo así como un hervor, hierve y forma cadenas de volcanes. Eso los origina. Les recuerdo, en este caso es el CIMA, que es el fondo oceánico, que está abajo del CIAL, que es la masa continental. El CIMA es más denso, por eso digamos cede, por pesado se va hacia abajo, hacia el manto superior, también conocido como astenosfera. Entonces miren, en esta imagen creo que es un poco más claro. El fondo marino está, digamos, chocando con el cima del continente, el cima recuerden que el continente es el CIAL, que está encima. Pero al momento de encontrarse hacia la astenosfera, en el manto superior, una cantidad de este material vuelve a la superficie por presión y forma los famosos arcos volcánicos. ¿Sí? A todo alrededor del Océano Pacífico existe el famoso círculo de fuego, volcanes activos, y muchos de estos son formados por estos arcos volcánicos. El otro proceso que sucede en el borde convergente es la orogenia. Cuando dos continentes chocan, o sea, aquí no hablamos de fondo marino, es decir, chocan dos con CIAL. CIAL recuerden que es la parte superior. Entonces, en vez de ceder uno o meterse uno abajo del otro, más bien se arrugan. Y estos arrugamientos forman las grandes cordilleras de montañas que existen en el mundo, por orogenia. Por ejemplo, aquí tenemos a los Andes. La placa de Nazca, que es la que está aquí en el Océano Pacífico, a la izquierda en esta imagen, está chocando y está haciendo que las costas, la parte costera de Sudamérica, presione al resto de Sudamérica. Entonces, al estarse presionando, las está arrugando y está elevando a los Andes. Entonces, la apariencia que tienen las cadenas montañosas que son de reciente formación, como los Andes, se le llaman cordilleras dentadas, que todavía no están muy erosionadas y por lo tanto son así como muy agudas. Y eso, pues todavía se están elevando, ¿no? Eso sucede también con el Himalaya. El límite divergente o el borde divergente es cuando sale nuevo magma, nuevo suelo marino, digamos, y las placas las empuja hacia los lados. Esto explica por qué una está empujando, por qué una se está metiendo debajo de otra. No es que esté haciéndose o desapareciendo ese fondo, lo que pasa es que aparece en uno de los extremos y desaparece en el otro. Un principio, digamos, que lo entenderíamos mejor observando una escalera eléctrica, ¿no? Aparecen escalones, si es de subida aparecen abajo y desaparecen arriba, pero pues es la misma longitud. Miren, estos se dan en las zonas como la gran dorsal del Atlántico. Ahí se ven, son zonas muy activas dentro de la zona del manto y el manto superior específicamente. Entonces presionan hacia arriba, hacia afuera, sale nuevo magma que al momento de enfriarse empuja las placas hacia los lados. Miren esa línea que va de norte a sur en forma como de una S, más o menos, es la gran dorsal del Atlántico que está expandiendo el océano Atlántico y separando a África de Sudamérica, por ejemplo, o a Europa de Norteamérica.
Aquí la vemos, más o menos así se esquematiza, eso sería pues bajo el mar. De hecho, la única zona emergida de la gran dorsal del Atlántico es Islandia, esa isla que ven ahí en la parte superior. Esta es una imagen de Islandia y de hecho ahí se alcanza a ver la dorsal. Una parte es la placa eurasiática y la otra parte es la placa norteamericana. Y hay volcanes a todo lo largo. De hecho, eso se puede ver también si van y bucean en Islandia. Hay una zona en donde ahí tenemos al buzo y al lado izquierdo, digamos que tenemos a la placa norteamericana y al lado derecho la placa eurasiática. Estos son verdaderas fronteras, fronteras naturales, ¿sí? Que se están separando. O por ejemplo, sobre continentes tenemos lo que está sucediendo actualmente en África. La parte este de África se está separando, va a formar otro continente más pequeño. Lo podemos ver en el Valle del Rift, en donde se han encontrado muchos fósiles humanos, ya hablaremos luego de él por otras razones. Pero lo que está sucediendo es que se está abriendo una parte y en algunas zonas ya se está filtrando agua marina y por eso hay lagos salados que están alineados, como estos, ¿sí? De hecho se ve en el mapa, ahorita lo vamos a ver. Aquí esa como barranca que pueden alcanzar a ver ahí es se está separando, esos cerros, esas colinas se están separando, las de la derecha de las de la izquierda, porque está surgiendo un nuevo magma y abajo, entonces los está separando. Como les decía, aquí en esta imagen, en este mapa, podemos ver que algunos lagos están como alineados. De hecho, la fractura es de esta manera. Entonces, toda esa parte se va a separar más de esta manera, ¿no? En el futuro, bueno, pues futuro geológico, futuro lejano, no tan cercano, ¿no? Pero es un proceso que está siendo muy bien estudiado y así es como estamos entendiendo mejor la deriva continental. Y por último tenemos el límite transformante, en el cual, como les decía, es un rozamiento lateral de placas. Y esa es la que causa normalmente los sismos más fuertes. Eh, porque pues obviamente no hay, digamos, que un sistema que lubrique este movimiento. Entonces, a veces cuando una placa está empujando y la otra no se quiere mover, luego hay un movimiento así como de acomodo que libera gran cantidad de energía a manera de ondas sísmicas. Por ejemplo, un caso es la falla de San Andrés. La placa del Pacífico está girando hacia el norte, entonces está moviendo, se está deslizando. Pero la placa norteamericana casi es inmóvil, o sea, no se mueve, no se quiere mover, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que la del Pacífico está eh, arrancando, de hecho arrancó a Baja California, era parte de la zona continental de México, y va a terminar por arrancar toda esa parte, justo sale en la bahía de San Francisco, esa falla. Ahí la vemos, en la zona de California, hay partes en donde es muy visible. Y bueno, pues la causante de sismos muy fuertes, perdón, como el que hubo en 1906 en San Francisco, que dejó la ciudad hecha ruinas, porque al sismo le siguieron una serie de incendios causados por el mismo terremoto y bueno, la ciudad estuvo en ruinas, quedó en ruinas. En sismos más recientes en esa zona, pues ahí podemos ver lo que sucede, ¿no? Y lo que pasa es que hay un deslizamiento de un continente o de una placa a la otra. Miren, en esta imagen
podemos ver cómo esa cerca, por ejemplo, venía en línea recta, pero ahí tiene un doblez. Todo eso, ese doblez aparente, en realidad es todo lo que se movió la placa del Pacífico con respecto a la norteamericana en un solo sismo. En ese caso fue como 1,5 metros más o menos. Ha habido sismos en los que se ha movido hasta 4 metros en un solo evento, entonces ya se podrán imaginar. Entonces ya con esto está más que comprobado la teoría de tectónica de placas y por lo tanto también es otro hecho científico tal cual, ¿sí?